buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y en esta ocasión vamos a platicar sobre chinampería y desarrollo sustentable. Y para ello me van a acompañar en el estudio Claudia Ponce de León. Ella es coordinadora de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación nuevamente. También está con nosotros en el estudio la maestra en Ciencias Elsa Valiente Riveros. Ella es directora general de Restauración Ecológica y Desarrollo, una asociación civil que por sus siglas se llama Redes. Así es, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por acompañarnos, Elsa. Y está con nosotros también Crescencio Hernández Flores, él es chinampero de la comunidad de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco. Y bueno, pues este programa, muchísimas gracias por acompañarnos los tres. Quiero recordar que este programa se los quedábamos a deber en el programa que estuvimos platicando con Claudia sobre algunos temas, y entre ellos salió el tema de Xochimilco y de las buenas prácticas y de los proyectos que están resultando exitosos, no solo en lo social, sino también en lo ambiental y en lo económico. Y para poner en contexto, vamos a identificar un poquito de dónde exactamente está y qué es San Gregorio Atlapulco. ¿Quién se lanza? Elsa. Bueno, San Gregorio Atlapulco es una de las comunidades originarias de Xochimilco, tiene pues una historia centenaria, ¿va? Y es la gran importancia de San Gregorio es que justamente es donde existían la gran mayoría de los manantiales. Geográficamente está ubicada en una zona muy crítica porque justamente es donde baja toda una parte de lava del Xitle, entonces, inmediatamente está la zona lacustre, ¿no? Entonces, justamente es una de las características que lo hace muy vulnerable a temblores, a sismos. Como el del 7 y el del 7 a 19, exactamente. Pero al mismo tiempo es el lugar más productivo en términos de producción de hortalizas. Entonces es un... Que esa ha sido una de las características de esta zona desde tiempos prehispánicos, ¿no? El jardín, así es. El jardín del Valle de México, digamos. Sí, y en ese sentido yo creo que también habría que hacer la diferenciación ahora ya entre Xochimilco y San Gregorio, Atlapulco y demás. Xochimilco ya se ha convertido más en una zona más turística con eventos de competencias de fútbol y todo. Sin embargo, San Gregorio, donde ellos trabajan, realmente ha conservado toda esta tradición prehispánica de la chinampería y es realmente una zona muy productiva y nos está dando de comer a la mayoría de la gente del DF, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que hacer esa distinción y ver que los esfuerzos para lo que se le llama la agricultura urbana y periurbana, que es donde cae este concepto, es justamente esa zona. Ya no es tanto Xochimilco, yo creo que era importante para mí hacer esa distinción, ¿no? Entre Xochimilco como tal, donde todos nos vamos a las trajineras. Y el imaginario también, ¿no? Lo que tenemos prácticamente todos los habitantes de la ciudad hoy como Xochimilco es sinónimo de Chinampa, si acaso ir a comprar flores, pero yo hace poco, bueno, no hace poco, pero hace algunos años fui a comprar flores, por supuesto, a Xochimilco, y me llevé una enorme sorpresa que todo era en invernadero. Hay una zona que está dedicada a cultivo en invernadero, pero justamente el cultivo de las hortalizas se da a cielo abierto, o ese es el original, ¿no es cierto? Sí, el pueblo de San Gregorio es precisamente un pueblo originario y está compuesto de 18 barrios. Bueno, ya ves que Xochimilco está compuesto de pueblos y un pueblo está compuesto de barrios. Entonces es grande el pueblo, es un pueblo que ahorita está en construcción porque sí le pegó muy fuerte el sismo del 19, que ya va a ajustar un año. Y todavía se sigue construyendo. De hecho, las carreteras terminan una, se pasan en otra y el chiste es que no se puede acabar de construir. Cambiaron toda la tubería están cambiando las tuberías precisamente del agua. Mucha gente no tuvo agua porque se cancelaron las llaves para que no se desperdiciara y sigue en construcción. Es un pueblo que produce
más de 700 toneladas diario de hortalizas, de diferentes diversidad de hortalizas, que se va a la central de abastos diariamente. Es mucha diferencia de Xochimilco y San Gregorio. Xochimilco se caracteriza por sus trajineras, sí hay muchas chinampas, pero no se están trabajando. La que se está trabajando es el pueblo de San Gregorio, Atlapulco. ¿Siguen trabajando toda esta agricultura se está dando sobre Chinampa? Todo se está dando sobre Chinampa. Bueno, ya van cambiando los años, porque años anteriores se trabajaba, también tiene cerro, tiene parte cerril, el pueblo de San Gregorio, tiene también ejidos, pero ahorita lo que se está enfocando más es en la zona chinampera. En la parte cerril solamente temporal de lluvia, pero ya también la gente grande ya no está trabajando, o sea, ya no hay mucha gente grande, ya los jóvenes ya no voltean a ver el campo. Entonces sí es una preocupación seguir produciendo alimento para la Ciudad de México. ¿Y quiénes son los que están alrededor de esta agrupación, que están hoy regresando a cultivar en la Chinampa y que se están haciendo cargo de esta recuperación de estos espacios en San Gregorio? ¿Son los jóvenes? Son los jóvenes y a las personas que en verdad les gusta trabajar la tierra, las chinampas, producir, los que quieren hacer cambios. Dependemos mucho de la zona de producción, de los productos que se producen, porque de allí es donde se genera dinero para mantener a la familia. Entonces, son algunas personas que sí les interesa. También ha habido un fenómeno muy interesante, que es el de la migración, o sea, de los estados vecinos que han sido azotados por toda esta ola de violencia. De repente pues migran a la ciudad, a la gran ciudad, y pues justamente en estas zonas de cultivo es donde han encontrado el lugar donde pueden trabajar, ¿no? Entonces, pues todo el conocimiento que traen lo pueden aplicar y se sienten en un lugar donde saben producir, y entonces se sienten pues ya también de alguna manera más seguros en estas nuevas circunstancias, ¿no? Entonces también ese es un fenómeno muy interesante que está sucediendo en la zona. Fíjate qué curioso. La zona de Xochimilco ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo la ciudad creció sobre la zona de Xochimilco. En realidad que es una especie de ratonera, porque hay prácticamente muy pocas salidas y cada vez más vehículos y más personas y mucho creciendo sobre pues la zona lacustre original. Y pues la reducción del tamaño de esta zona pues a muchos siempre nos ha preocupado en términos de qué pasará con la zona lacustre de Xochimilco, con la riqueza no solo biológica, sino la riqueza cultural que está ahí, que ha vivido pues desde épocas prehispánicas. ¿Cómo se integran? ¿Cómo se hace el proyecto? ¿Cómo se suman? Cuéntanos un poquito, Elsa. Sí, gracias. Restauración Ecológica surgió en 2007 a raíz justamente de un trabajo que estábamos haciendo con investigadores de la UNAM, del Instituto de Biología, del Instituto de Investigaciones Económicas, y ahí nos dimos cuenta que realmente no íbamos a poder aterrizar, digamos, toda esta información que teníamos ya con el ajolote, porque por ahí fue donde empezamos a estudiar cuál era el impacto de las especies introducidas de la carpa y la tilapia hacia el ajolote en la zona de Xochimilco. Son de las grandes ideas, ¿no? Desde los sillones de las burocracias. Vamos a salvar Xochimilco metiendo tilapia y carpa porque les vamos a dar de comer, ¿no? Y el impacto ecológico de eso ha sido devastador. Ha sido devastador y fue un fenómeno mundial, ¿no? Pero finalmente en Xochimilco sí afectó en cuanto a que toda la cadena trófica que había y que en donde el ajolote era el depredador tope, pues se acabó totalmente, ¿no? Pero a partir de ahí pues vimos que realmente para poder conservar Xochimilco, poder conservar el ajolote, necesitamos trabajar con los productores. ¿Por qué? Porque los productores son quienes
hacen uso del suelo, y además pues Xochimilco es un área natural protegida, humedal Ramsar, etcétera, y actualmente Patrimonio de la Humanidad y CIPAM, ¿no? El sitio de importancia agrícola mundial últimamente. Entonces, ya no se permite el uso habitación en la zona, ¿no? Entonces ¿Y lo se único respeta? que se hace, no se respeta. La realidad es que no se respeta. Eso es lo que nos hace falta, que de veras se aplique la ley como tal para que se respete, porque si no se aplica como tal, pues todo el mundo construye donde puede. La necesidad también pues de que la familia, como usted dice, va creciendo, pues sí. Entonces van buscando espacios para construir, pero yo creo que si hay una ley que se aplique como tal, bueno, esperemos que las nuevas administraciones pues se dé eso, ¿no? Lo que hace falta. Sí, y también es un poco ida y vuelta, ¿no? También la sociedad tiene que hacer que se haga valer la ley, ¿no? Porque muchas veces, pues, las autoridades, aunque quieren, no pueden. Sí. Y luego cuando la sociedad quiere, las autoridades no les interesa. Entonces ahí tenemos que empatar realmente que eso ocurra de manera, pues, simultánea, porque si no, hemos ido perdiendo cada vez más. Yo creo que debe de ser terreno. Mutuo para que se lleve a cabo pues, la ley y la sociedad. Sí, y en eso, pues las organizaciones, como en el caso de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta y otras delegaciones de la ciudad en donde todavía hay pueblos originarios, pues tienen ustedes una enorme responsabilidad porque siguen siendo quienes pueden realmente hacer que esas cosas cambien en sus territorios, ¿no? Sí, justamente lo que vimos es que en el San Gregorio, los productores de San Gregorio Atlapulco les interesaba mucho capacitarse, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezamos a trabajar con ellos en capacitación en técnicas agroecológicas, porque obviamente se utilizan muchos plaguicidas por la calidad del agua, que es mala, etcétera. Entonces, empezamos a trabajar con ellos en estas técnicas, en que conocieran pues que el sistema chinampero es un sistema complejo, etcétera, y hemos ido avanzando en cuestiones también administrativas, que no nada más sean que vivan del día, ¿no? Al día, sino que realmente se conviertan en empresarios chinamperos. Y entonces así pues hemos hecho una red de consumo, que ya tenemos 6 años con esta red de consumo. Crescencio y otros compañeros de San Gregorio se han ido agregando a esta red, y además pues nosotros como asociación civil nuestro objetivo es que efectivamente sea un consumo responsable y una producción responsable también, ¿no? Y entonces estamos en contacto siempre, y todo las hortalizas que se ofrecen pues justamente son sin plaguicidas. Así es. Vamos a hacer un breve corte, pero regresamos, no se vaya. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando con Claudia, con Elsa y con Crescencio sobre la chinampería en la zona de Xochimilco, Tláhuac, y nos están contando de sus experiencias y de sus proyectos. Queríamos entrar ahora, estamos platicando en particular de la zona de Atlapulco, de San Gregorio Atlapulco, y de cómo este espacio, las personas dueñas y poseedoras de estos territorios, se han comprometido con la agricultura tradicional de la zona, que, como usted bien sabe, es la de la chinampa. Y nosotros queremos preguntarle qué productos se están generando y cómo los están comercializando, cuáles son las rutas, cuáles son los problemas a los que se han enfrentado y cómo resolvemos estos problemas de manera, obviamente, una parte local, pero cómo podemos realmente abrir las puertas para que este tipo de mercados, de generación de productos mucho más pequeño, en pequeña escala, sin agroquímicos, de familias, pueda realmente llegar al mercado,
que no necesariamente pase por estos grandes filtros que son la central de abastos o las grandes cadenas comerciales. ¿Cómo le hacemos? Pues definitivamente una gran responsabilidad de nosotros como consumidores buscar este tipo de productos. Afortunadamente en los últimos años ha crecido mucho la comercialización directa de los productores. Hay muchos mercados en la ciudad, incluso hay programas como el de la FAO que está creciendo, la FAO junto con CEDEREC, que se están realizando estos mercados de productores en los cuales participa Crescencio como parte del grupo Ecoquilit, que es el grupo de productores que trabaja, y también pues con las redes de consumo, ¿no? A veces nos cuesta trabajo pedir las cosas porque estamos acostumbrados a que vamos al supermercado y ahí encontramos de todo, ¿no? Pero en realidad hay una gran diferencia, y ahorita después de consumir tantos años las hortalizas ya me doy cuenta realmente cuando una hortaliza viene con químicos y cuando es un sabor totalmente natural. Es una cosa impresionante, ¿no? Cómo nos hemos desacostumbrado a valorar el sabor de la naturaleza. Entonces, creo que pues apoyando a los productores es como podemos realmente como consumidores hacer un cambio. Sí, claro, como consumidores tenemos una enorme responsabilidad demandando los productos y la calidad de los productos, pero también estamos como consumidores en este país muy débiles, tenemos una voz muy poco fuerte, aunque sí podríamos cambiar hábitos que nos ayudaran a movernos un poquito más, a salirnos del súper e irnos a los mercados locales, ¿no? Sí, y es un poco los programas que también se está tratando de hacer, ¿no? Tratando de acercar el consumidor con el productor, y Internet sigue siendo todavía la herramienta muy importante, y hemos tenido apoyos de organizaciones como Earthwatch también, en las que apoyan a los productores para que todo esto, o sea, se les haga todo el plan de negocios, incluyendo su marca, su manera de promocionarlo y demás, ¿no? Entonces, yo creo que cómo se van a acercar, hay mucha entrega de producto directa y demás, que es cuestión solamente, como habías mencionado bien tú, que es de crearnos el hábito de que pues no necesariamente no hay que ir al súper, sino que te pueden traer las cosas y las vas a tener ahí y frescas de alguna manera, ¿no? Entonces, pero además también hay como un gran estigma, ¿no? De pronto pensamos que lo que está en el súper, por alguna razón, tiene mejor calidad que lo que podemos comprar de manera directa a los productores, lo cual es verdaderamente una sin razón. Así es, ¿no? Sí, es algo que nos hemos encontrado muy seguido con las ventas. A veces la gente nos dice, es que el agua de Xochimilco está muy mal, ¿no? Y siempre nuestra respuesta es, pues es que las verduras que consumimos en el supermercado no sabemos ni de dónde vienen. O sea, finalmente hay mucho producto que llega, por ejemplo, del mezquital, del Valle del Mezquital, que está... Pues que es el invernadero. Bueno, no el invernadero, el criadero, ¿no? Sí, de toda la ciudad, ¿no? Pero es una zona donde van las aguas negras de la ciudad, pero es donde más se produce. Sí, y en ese aspecto es un poco donde entramos nosotros de la UNAM, viendo, ¿no? O sea, ¿qué tanto es tantito? O sea, sí es cierto que estamos utilizando agua de las plantas de tratamiento, pero ¿realmente está afectando a las hortalizas? ¿Realmente les está llegando? Y es un poco donde hemos encontrado nosotros el equilibrio, tanto trabajando con ellos en cuáles son sus problemas y nosotros viendo realmente todos estos, si son mitos urbanos o no. ¿Y qué son? Pues mira, hemos encontrado situaciones muy interesantes. Por ejemplo, sí es cierto, por ejemplo, que es agua de la planta de tratamiento, por ejemplo, con mucha cantidad de metales, pero lo que hemos visto es que
tenemos estudios de eso, que si se pone una malla sombra, entonces no hay tanta evapotranspiración y entonces los metales no pasan del suelo a las legumbres y demás, entonces sigue siendo de todas maneras en niveles que son aceptables para el consumo humano, y tenemos que tener en cuenta que el agua se nos acaba, entonces ese es el agua con la que contamos, ese es el agua que nosotros estamos mandando. Presionar un poquito para que las plantas hagan mejor su trabajo. Claro, también podría ser, ¿verdad? Que hicieran un poquito, pero sí. Que para eso se pusieron y se gastaron millones y millones de pesos. Sí, esa planta que es la de Cerro de la Estrella, la que solía dar la mayor cantidad a la zona, ahora ya está básicamente funcionando a un mínimo, se supone, porque está desde los años 70 se construyó. Se construyó y entonces ahora ya la eficiencia de la planta pues es bastante mala, ¿no? Entonces realmente hay que meterle bastante dinero a eso para crear la calidad, ¿no? Y yo creo que esa es la falta de conciencia de que ese lugar tiene una cantidad de servicios ambientales que no los podríamos pagar con nada. ¿Sí? Ahorita vamos a regresar al tema de los servicios ambientales, pero antes me gustaría que Crescencio nos platicara un poquito qué beneficios ha traído para ustedes comuneros, ejidatarios, en términos no solo económicos, también económicos, pero de integración social, de rescate de su cultura, de sus relaciones. Eso, ¿cómo impacta este tipo de proyectos en la vida cotidiana de los ejidatarios y comuneros de la zona? Pues mire, nosotros ya nos está costando trabajo rescatar la zona chinampera. Más que nada, muchos años anteriores se ha venido descuidando y pues no es tan fácil rescatarlo de un día a otro, cuesta trabajo. Cada año estamos reforestando. Los ahuejotes que son de la zona de las chinampas son nativos de allí. Les está costando más trabajo en crecer, en ser un buen árbol, porque es muy importante tener esos árboles en la zona porque regula el medio ambiente, aporta oxígeno para la ciudad y es un lugar que no se puede olvidar. O sea, es muy importante la zona chinampera, por algo se le ha dominado los nombres que el patrimonio de la humanidad y así otros más. Entonces, sí, parece que de pronto los únicos que no comprendemos la relevancia que tiene eso somos los gobiernos y los citadinos que rodeamos la zona chinampera de la ciudad, ¿no? Sí. Que pensamos que es un Chapultepec del sur, exacto, ¿no? Sí, pero es muy importante. De hecho, ahí se dan todos los productos. La verdolaga, que es una verdura del mismo pueblo, que ahí se dio, y no nada más la verdolaga, se da todo tipo de productos, espinacas, acelgas, lechugas, coliflores, brócoli, col, cilantro. 50 y tantos productos, ¿no? 50 y tantos productos que se dan en la zona. Y yo he estado experimentando, yo nomás sembraba 3 productos, que era lechuga, espinaca, verdolagas, y todo yo lo llevaba a la central de abastos, pero también yo trabajaba con agroquímicos. Y ya llevo 2 años que hice mis cambios y 0 agroquímico, hago abonos naturales, y son materia de la misma zona, en materia orgánica, y para eso pues tuvimos que asistir a varias capacitaciones por parte de Redes, por parte de Zagarpa, por parte de CDR, por parte de Inca Rural, parte de Senacica. O sea, me he estado preparando. Bien, ¿no? Que haya una atención integral para resolver el tema de los diferentes órdenes de gobierno, porque luego más bien parece desórdenes de gobierno. Para cerrar, Claudia, ¿cuáles son los servicios ambientales que brinda esta región y por qué es tan importante su conservación para la ciudad y para el mundo? Es que a mí no me deja de impactar la cantidad de servicios que nos da y
poca atención que le ponemos, ¿no? Tantas soluciones que está dando a los diferentes problemas de gobierno que tiene, ¿no? Entonces podemos empezar por lo obvio, que es un pulmón para la ciudad, ¿no? Otro es sigue siendo, como sea, sigue siendo una zona de recarga para todos los mantos acuíferos, ¿no? Es una zona productora de comida, de alimentos para toda la zona, ¿sí? Y sigue siendo un lugar de paso para todas las aves migratorias que tenemos, o sea, por favor, en enero vayan a ver todos los pelícanos que llegan a la zona, es impresionante. Y también es el lugar todavía de muchos de los organismos endémicos de la zona. A pesar de que hay muy poquitos, se llega a encontrar, ya encontramos un ajolote y estamos felices de la vida. El ahuejote es una planta importantísima de la zona, es la que es responsable de consolidar todas las orillas de todos los canales, ¿sí? También tenemos el lirio. Bueno, el lirio es un problema, pero tenemos uno de las plantas. Sí, hay una especie que es muy parecida al lirio. Al lirio, exacto. Heterandra, muy parecida, pero es nativa. Pero es nativa de la zona y justamente por falta de una red trófica sana, pues ahí justamente en el lirio y en estas plantas acuáticas es donde se da inicio y la cadena ahí es donde se encuentra la mayor parte de Exactamente, las raíces, ¿no? Son el lugar, como no penetra la luz lo suficiente por lo oscuro, entonces en las raíces de estas plantas es donde empiezan estos microcosmos a desarrollarse, ¿no? Entonces, pues sí, y así esos microcosmos y luego nos vamos expandiendo y llegamos a la belleza, ¿no? Que sigue siendo Xochimilco, y que en el tema de las aves que menciona Claudia, pues también cobra una nueva relevancia con esto de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde van a ir a recalar todas esas aves que llegaban a estos espacios. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Claudia, Crescencio, Elsa, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. A usted que hizo el favor de vernos, a los colegas de TV UNAM que hacen posible esta emisión. Muchas gracias a usted que hizo el favor de acompañarnos. Buenas noches. Gracias.